Bienvenidas y bienvenidos a Audiolibros Lo Mejor. Esta es la adaptación al cuento de la serie Relatos de un cazador de Iván Sergeyevich Turgeniev, narrado por Carolina Rendón. El médico rural, parte 1. En cierta ocasión, durante el otoño, al regresar de un lugar apartado en el campo, tuve que hacerme cargo de un enfermo. Por fortuna, aquello ocurrió en una pequeña ciudad de provincia, donde pude encontrar con relativa rapidez a un médico. A la media hora se presentó. Era un médico del distrito, un hombre de baja estatura, delgado, de cabello oscuro. Tras examinarme, ordenó que me aplicaran el consabido sudorífico. Me colocaron los sinapismos, me hicieron tomar el remedio y mientras tanto, el médico, con bastante habilidad, dejó caer en el bolsillo un billete de 5 rublos. Después, carraspeando y desviando la mirada de un lado a otro, se dispuso a marcharse. Pero, de pronto, cambió de parecer y se quedó. Yo llevaba ya una noche entera sin dormir. El calor me sofocaba. Así que me alegré de poder entablar conversación con aquel buen hombre. Le ofrecí té. Mi doctor no se hizo rogar. Pronto comenzó a hablar con soltura. No era hombre de muchas ceremonias, pero se expresaba con franqueza y cierto desenfado. Hay en la vida encuentros singulares. A veces se convive largo tiempo con alguien sin llegar a conocerlo, y en cambio, en una sola charla, con el corazón abierto, se llega a una intimidad inesperada. No sé por qué razón aquel hombre me inspiró confianza. Lo cierto es que sin advertirlo, me vi cautivado por su relato, que resultó ser en verdad bastante curioso. Lo reproduzco aquí para conocimiento del lector, procurando ceñirme lo más fielmente posible a sus propias palabras. Es probable que usted no conozca a nuestro juez de distrito, comenzó con voz algo débil y temblorosa, consecuencia del tabaco barato que fumaba. Pavel Lukic. No, seguramente no lo conoce. En fin, es lo mismo. Y tras carraspear y frotarse los ojos, tenga la bondad de escucharme. Lo que voy a contar ocurrió, sin faltar a la verdad, durante la Cuaresma. Me hallaba yo en casa de nuestro juez y pasábamos el rato jugando a la Preference. Es un buen hombre, nuestro juez, y gran aficionado a ese juego. De pronto, como suele decirse, llega alguien con urgencia y me anuncian: hay un hombre que pregunta por usted. ¿Qué desea?, pregunto. Trae una carta. En efecto, era de un enfermo. Bueno, nada fuera de lo común. Ya comprenderá usted. Es nuestro pan de cada día. Pero veamos de qué se trataba. La carta me la enviaba la viuda de un terrateniente. En ella decía: mi hija se muere. Venga usted por amor de Dios. He mandado caballos a traerlo. Vivían a unas 20 verstas de la ciudad. Era de noche y los caminos imposibles. Y además, se trataba de gente pobre, de esas a quienes no se les puede negar ayuda. Llegué al cabo de un rato. Apenas entré, se me acercaron varias mujeres, se inclinaron sobre mí y comenzaron a preguntarme: ¿cómo está? Bien, respondí, por ahora conviene dejarla tranquila. Se retiraron y en la habitación quedó únicamente la joven doncella, por si era necesario. En la sala contigua, sobre la mesa, se encontraba el samovar. En nuestra profesión, eso es casi indispensable. Me sirvieron té y me rogaron que pasara allí la noche. Accedí. ¿A dónde va a ir a estas horas?, me dijo la anciana, que no dejaba de gemir. Si vive usted, no se apresure. Lo mejor será que también descanse. Pero tenga la bondad de despertarme si algo ocurre. Lo haré, lo haré. La anciana se retiró y también las jóvenes fueron a su cuarto. A mí me prepararon la cama en el salón. Me acosté, pero no pude conciliar el sueño. Algo me inquietaba. No lograba apartar de mi mente a la enferma. Al fin no pude resistir más. Me levanté de pronto. Voy a ver cómo sigue, pensé. Su alcoba estaba junto al salón. Me acerqué en silencio. Abrí la puerta con cuidado. Y cómo me latía el corazón. La doncella dormía profundamente, con la boca entreabierta. Incluso roncaba. ¡Qué criatura! La enferma, en cambio, yacía vuelta hacia la pared con los brazos extendidos.
Pobre muchacha. Me acerqué. De pronto abrió los ojos y me miró fijamente. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Me turbó su pregunta. No se asuste, le dije. Soy el médico. He venido a verla. ¿El médico? Sí, el médico. Su matushka me envió a buscar a la ciudad. Ya la hemos sangrado. Ahora debe permanecer tranquila en la cama. Y dentro de unos días, si Dios quiere, podrá levantarse. Ah, sí, sí, doctor. No me deje usted morir, por favor. ¿Pero qué dice usted? Respondí. Eso es la fiebre que le hace hablar así. Le tomé el pulso. En efecto, tenía fiebre. Ella me miró y de pronto me tomó la mano. Voy a decirle por qué no quiero morir. Se lo diré, ahora que estamos solos. Pero por Dios, no se lo diga usted a nadie. Acérquese. Me incliné y sus labios apenas se movían, y su voz era casi un susurro. Sus cabellos rozaron mis hombros. Usted dos. Y entonces, prosiguió, ella me habló en voz baja, con esfuerzo, casi sin aliento. Confieso que sus palabras me causaron una profunda impresión. Me aparté un momento, di unos pasos por la habitación y volví a acercarme. No se fatigue, le dije. Ahora no es momento de hablar. Pero ella insistía. Déjeme, susurró. No tengo a nadie a quien decírselo. Y usted es bueno. No supe qué responder. Aquella confianza repentina, aquella necesidad de desahogo, me conmovían más de lo que yo mismo quería admitir. Sin embargo, procuré serenarla. Al cabo de un rato, el cansancio pudo más que su inquietud y cayó en una especie de sopor. Regresé al salón. Me senté, pero tampoco allí encontré descanso. Encendí una vela, abrí un libro, lo cerré de inmediato. Todo en mí estaba inquieto. Al amanecer volví a verla. Su estado había mejorado ligeramente. La fiebre no era tan intensa y respiraba con mayor facilidad. Sus hermanas, que no se habían separado de la puerta, me miraban con ansiedad. No se alarmen, les dije, hay esperanza. La anciana, su madre, se acercó a mí, me tomó la mano y la besó. Dios se lo pague, doctor. No respondí. Me limité a inclinar la cabeza. Mandé a preparar ciertas cosas, sinapismos, tisanas, lo habitual. Permanecí allí todo el día. Y sin embargo, continuó el médico bajando la voz, no era solo el deber lo que me retenía en aquella casa. Al día siguiente, la enferma se encontraba ya más tranquila. Incluso llegó a reconocerme y a sonreír débilmente al verme. Tenía un rostro, ¿cómo decirle?, extraordinario. No era solo belleza, aunque lo era, sino una expresión de dulzura, de inteligencia y de una especie de tristeza resignada que no se olvida fácilmente. Confieso que al mirarla sentí algo que iba más allá de la compasión. Ella también parecía buscar mi presencia. Cuando entraba en la habitación, sus ojos se iluminaban ligeramente y procuraba hablarme aunque el esfuerzo la fatigara. No debe usted cansarse, le decía yo. Lo principal es guardar reposo. Sí, me callo. Pienso demasiado, respondía. Déjeme hablar. Y hablaba de su vida, de su infancia, de su soledad. Su padre había muerto hacía tiempo. Su madre, aunque bondadosa, vivía absorbida por las preocupaciones domésticas. Sus hermanas eran aún muy jóvenes. Aquí todo es silencio, decía. Todo pasa y nada cambia. Yo la escuchaba. A veces respondía con breves palabras, otras simplemente guardaba silencio. No quería o no sabía romper aquel clima extraño que se había creado entre nosotros. Pasaron así varios días. La enfermedad cedía lentamente, la fiebre disminuía, el pulso se regularizaba. Ya no había peligro inmediato, pero en mí, el médico hizo una pausa. En mí ocurría algo distinto. Me sorprendía esperando la noche, el momento en que podía verla a solas. Me sorprendía recordando cada una de sus palabras, cada gesto, cada mirada. Esto no está bien, me decía a mí mismo. No es propio, no es correcto. Y sin embargo, no podía evitarlo.
Ella también parecía advertirlo. A veces callaba de pronto y me miraba fijamente, como si quisiera decir algo y no se atreviera. Otras veces, en cambio, hablaba con una franqueza que me desarmaba. Usted se marchará, me dijo una tarde, y yo me quedaré aquí. Ya no necesitará de mí, respondí procurando mantener un tono ligero. No, dijo, no es eso lo que temo. Aquellas palabras me persiguieron durante toda la noche. Comprendía confusamente que algo se estaba formando entre nosotros, algo peligroso, y sin embargo no encontraba fuerzas para apartarme. Mi deber estaba claro, debía curarla y marcharme. Pero el corazón, añadió con leve sonrisa amarga, el corazón tiene sus propias razones. Parte 3. ¿Nada? ¿De veras cree usted que no hay remedio?, murmuró ella con una calma que me heló la sangre. Yo no respondí de inmediato. Dígame la verdad, añadió. No me engañe, no tengo miedo. Aquellas palabras no eran propias de una enferma delirante. Me miraba fijamente con una lucidez dolorosa. Está usted fatigada, le dije al fin. No piense en eso ahora. No, replicó con suavidad, ya lo sé. Guardó silencio un instante. Luego, en voz apenas perceptible, voy a morir. Sentí un estremecimiento. Quise objetar, negar, tranquilizarla, pero algo me lo impidió. Había en su tono una certeza serena, como si hablara de un hecho ya consumado. Escúcheme, continuó, y no me interrumpa, se lo ruego. Asentí. He vivido poco y sin embargo no me quejo. Pero, titubeó, no quiero irme así, sin haber amado, sin haber sido amada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo me miró. ¿Comprende usted? No debí responder. No debí siquiera quedarme allí. Pero me incliné hacia ella. Sí, comprendo. Ella cerró los ojos un instante como si reuniera fuerzas. Entonces, escuche, dijo. Yo lo amo. Aquellas palabras no fueron un arrebato, no hubo exaltación. Las dijo con una sencillez tan profunda, tan desnuda, que me dejaron sin defensa. No diga eso, murmuré, aunque ya era tarde. Sí, repitió, lo amo. Extendió una mano temblorosa buscándome. La tomé. No me compadezca, añadió. No es lástima lo que quiero, sino la verdad. Yo sentía que todo en mí se quebraba. Mi razón, mi deber, mi prudencia. Yo sentía que todo en mí se quebraba. Mi razón, mi deber, mi prudencia. Todo cedía ante aquella mirada. Yo también, dije casi sin reconocer mi propia voz. Yo también la amo. No sé cuánto tiempo permanecimos así. Recuerdo que ella sonrió. Una sonrisa leve, luminosa, como si de pronto todo el dolor hubiera desaparecido. Entonces, no he vivido en vano, susurró. De pronto una agitación la sacudió. No, espere, dijo, aferrándose a mi mano. No quiero morir, no ahora. Su voz cambió. En ella había súplica, miedo, vida. Vivirá, respondí con desesperación, se lo prometo. ¿De veras? Me miró con una fe absoluta. ¿No me engaña? No, dije, vivirá. Entonces respiró hondo. Entonces nos casaremos, ¿no es cierto? Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho. Sí, respondí, sí nos casaremos. A partir de ese momento, su ánimo pareció sostenerse en aquella promesa. Pero la enfermedad no escucha promesas. Esa misma noche, la fiebre regresó con violencia. Delirio, sobresaltos, palabras incorrectas. Me llamaba, me perdía, volvía a encontrarme en medio de la confusión. No me deje, repetía, no me deje. No me aparté. 3 días y 3 noches luché contra lo inevitable, sin descanso, sin pensar en nada más. Solo existía ella, su respiración, su pulso, su vida,
que se desvanecía entre mis manos. La última noche, el médico bajó la voz, la última noche fue lo peor. Yo estaba sentado a su lado, ya no había esperanza, lo sabía, y sin embargo seguía allí como si mi presencia pudiera retenerla. De pronto abrió los ojos. «Doctor», murmuró, «estoy aquí». «Mi madre», dijo, «llámela». La anciana entró apresurada. La enferma la miró con una ternura infinita. «Madre», susurró, «llegas a tiempo. Míranos, nos amamos». Sentí que la sangre se me retiraba del rostro. «Delira», alcancé a decir, «la fiebre». «No», interrumpió ella con una claridad sorprendente, «no deliro». Tomó mi mano y la de su madre y las unió. «Bendícenos». No pude soportarlo. Salí de la habitación. Al día siguiente, murió. Antes del final, añadió el médico tras una pausa, me pidió que todos salieran. Quiso hablar conmigo a solas. «Perdóneme», me dijo, «si he sido causa de su desgracia. Pero créame, no he amado a nadie como a usted, ni lo amaré jamás». Yo no respondí, no podía. «Guarde esto», añadió, y me entregó un anillo. «No me olvide». El médico calló. Luego, con un gesto brusco, apartó la mirada. «Hablemos de otra cosa», dijo, «o juguemos, si quiere». Parte final. «Usted sonríe», continuó el médico mirándome de soslayo, «y no me sorprende. Yo mismo, al recordarlo, no sé si reír o guardar silencio». Bebió un sorbo de té ya frío. «Pero no crea que aquello pasó sin dejar huella, no. Hay cosas que se quedan en uno, como una espina que no termina de salir». Se recostó ligeramente y prosiguió con voz más serena. «Con el tiempo volví a mi vida habitual. Los caminos, los enfermos, las noches sin dormir. Todo siguió como antes. Un médico rural no tiene derecho a detenerse demasiado en sus recuerdos». Hizo una pausa. «Y, sin embargo, a veces, sin motivo aparente, vuelve». No dijo más por un instante. «Usted es joven», añadió luego. «Quizá crea que exagero, pero espere a vivir un poco más. Entonces comprenderá que no todas las experiencias se olvidan, ni deben olvidarse». Sonrió levemente. «En nuestra profesión», prosiguió, «uno aprende muchas cosas. Aprende a observar, a decidir con rapidez, a no temblar ante el sufrimiento. Pero hay algo que nunca se aprende del todo». «¿Qué cosa?», pregunté. «A no sentir», respondió. Se inclinó hacia mí. «Porque verá, hay enfermedades del cuerpo y hay otras». Se tocó el pecho con dos dedos que no figuran en ningún manual. Guardé silencio. «Aquel caso», continuó, «fue, si quiere, una lección amarga, pero útil». Alzó la mirada como si buscara algo en la distancia. «Usted empieza con entusiasmo, con ideales, quiere salvar, ayudar, hacer el bien, y está bien, es necesario, pero luego la vida le enseña que no todo depende de usted». Se encogió de hombros. «Ni siquiera lo más importante». Después de aquello, dijo casi con indiferencia, «me casé». Lo dijo de un modo tan seco que no supe cómo reaccionar. Sí, como suele decirse en legítimo matrimonio, con la hija de un comerciante. Buena dote, una casa ordenada. Sonrió con una ironía apenas perceptible. «Mi mujer se llama Aculina». Tomó la cucharilla y la hizo girar lentamente en la taza. «No es una mala persona», añadió, «aunque tampoco podría decir que sea una buena». Se detuvo. «Duerme mucho», concluyó, como si eso bastara para definirla. El contraste me resultó casi violento.
¿Y usted? Me atreví a preguntar. ¿Yo? Repitió. Yo trabajo. Se levantó ligeramente de la silla. Y de vez en cuando juego las cartas. En ese momento, uno de los presentes propuso iniciar una partida. Una preference, dijo alguien. ¿Por qué no? Respondió el médico. Su voz había cambiado por completo. Ya no quedaba en ella rostro alguno de emoción. Nos sentamos a la mesa, sacaron las cartas, se apostó una pequeña cantidad. Jugamos. Trifoni Banik, así se llamaba el médico, ganó. No mucho, apenas unos rublos, pero pareció satisfecho. Recogió el dinero con tranquilidad, como si aquello tuviera más peso que cualquier recuerdo. Al despedirse, ya entrada la noche, se puso el abrigo sin prisa. Ha sido una buena partida, dijo. Luego, tras una breve pausa, añadió. Y una historia como tantas. Me miró un instante. No supe si esperaba una respuesta. Salió. Y yo me quedé pensando que quizá no todas las historias terminan cuando terminan de contarse.